Hola, mujeres. Bueno, estoy súper contenta que hoy estamos aquí para entrevistar a María Hernández Bascuñana. La conocí a través de su libro Vitaminados, que aquí os lo presento, y vamos a estar un ratito con ella hablando, que nos hable sobre la vitamina D, tan importante para la vida de cualquier ser humano. Así que os la voy a presentar primero un poquito, voy a leerlo, porque tiene tantas cosas que bueno, os la cuento. Es una profesional sanitaria y de la educación especializada en inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Entre sus titulaciones cuenta con un grado universitario en nutrición humana y dietética, un experto universitario en inmunonutrición, un máster en educación para la salud, un máster en psicología positiva aplicada a la educación y la salud, un máster profesional en programación neurolingüística y coaching y múltiples estudios sobre inmunometabolismo, microinmunoterapia, nutrición y patologías, educación y psicología de la salud. Y en su carrera profesional pues combina la atención clínica desde una perspectiva integral de la salud con la formación continua y especialización de profesionales sanitarios. Da clase como docente universitaria en múltiples másters y formaciones de posgrado y participa en conferencias y talleres en congresos, jornadas biomédicas y empresariales. Bueno, tienes un super currículum, María, que digo, lo voy a leer porque tantas cosas no me las aprendo. Bueno, pues te quería presentar así para las mujeres. Yo divulgo un poquito sobre la etapa del climaterio, la menopausia, y bueno, me encuentro también con todo esto de la parte de la vitamina D, ¿no? De tomar el sol, todas estas cositas. Bueno, primero que nos presentaras un poquito pues de ti, si querías hablar alguna cosa, cómo llegaste hasta aquí, hasta querer divulgar tanto sobre la vitamina D, ¿no? Que has hecho este libro, para mí es revolucionario, que lo recomiendo a cualquier persona con la que me ponga en contacto. Así que cuéntanos un poquito, María. Sí, bueno, Carmen, pues el libro surge de una petición de una editorial, o sea, realmente ellos me buscan a mí, me lo proponen y me pareció interesante. De hecho, yo ya estaba trabajando en un manual acerca de la vitamina D, pero iba más dirigida a profesionales sanitarios, porque previamente yo ya estaba dando una formación de posgrado a médicos, nutricionistas clínicos principalmente, que son los que llevamos casos clínicos a través de la terapéutica nutricional, ¿no? Pero bueno, también está abierto a otros profesionales sanitarios, de farmacia, enfermería, fisioterapia, etcétera. Entonces, bueno, pues como ya llevamos un tiempo con esa formación, además de todo lo que comparto en esa formación, quería poder extenderme un poquito más porque los cursos al final se limitan también en tiempo y van saliendo cosas nuevas, entonces quería dar detalles y abrir ese manual a más gente que quisiese leerlo, pero claro, enfocándose un poquito técnico. Y bueno, casualmente ya estaba trabajando en ello, revisando todos los estudios y demás que hay al respecto, metaanálisis, cuando llega una editorial y me propone hacer un libro, ¿no? Y digo, bueno, ya estoy yo trabajando en ello, pero claro, ellos me dicen, queremos algo que llegue a todo el mundo. Queremos algo que se pueda llevar una persona a la playa, un día de playa, se lo lleve en su bolso, lo abra y pueda leer y le resulte amena la lectura, ¿no? Así que eso realmente fue un reto que a mí me gusta porque yo tengo mi parte de educación, de la rama de educación social, educación para la salud, máster, y bueno, pues eso es un reto realmente, saber comunicar y llegar a cualquier persona y hacerlo complejo, algo sencillo. Más que sencillo, o sea, lo complejo sigue siendo complejo, pero que lo puedas comprender, que llegue a ti, ese fue el reto y por eso surge el libro Vitaminados y yo espero que a ti te haya gustado, Carmen. Creo que es para todo el mundo. Sí. Hay cosas que igual no las entiendo porque no soy médica, pero, o sea, la síntesis del libro me parece, bueno, extraordinaria Claro, para la práctica cotidiana. eso Estar es. atentas Hay a la importancia del sol apartados. y... Dime, Claro, dime. hay apartados conscientes que me iban a leer médicos, además quería que me leyesen médicos para que se actualicen, porque hay una gran falta de actualización médica y de nutricionistas clínicos, pues intenté hacer un libro para todos, o sea, para todos son todos, y eso es lo más complejo, ¿no? Entonces, bueno, hay apartados donde pones saber más, cosas de estudios para quien quiera adentrarse un poquito más en aspectos todavía más técnicos, pero quien no, pues que pueda continuar con la lectura de una forma amena, con mis dibujos, que también están ahí, las ilustraciones hechas a mano por mí, un rotulador y papel, y bueno, y que pueda serviros de ayuda realmente para que os llevéis un montón de ideas, lógicamente, de cómo poder aprovechar, poder tener unos buenos niveles séricos de la vitamina D, aprovechar la alimentación, no solo respecto a la vitamina D, magnesio y otras tantas cosas, y que tengáis idea de cómo debe ser un estilo de vida adecuado para poder conseguirlo, ¿no? Poder
hacerse un protocolo de estilo de vida o identificar amenazas, riesgos, problemas que pueden estar ahí, ¿no? Y bueno, pues eso, que todo viene de una editorial, aunque yo previamente pues ya llevaba una trayectoria de dar formaciones, de dar conferencias, de trabajarlo en consulta y mucho antes pues de experimentar yo con la vitamina D, de darme cuenta que era completamente absurdo, que eran completamente absurdas las recomendaciones, las recomendaciones diarias de vitamina D que se estaban dando y se estaban pautando, e incluso en los prospectos de fármacos cuando ibas a una farmacia y lo comprabas, ¿no? Entonces, bueno, era absurdo porque en la práctica, si realmente mides la vitamina D en sangre, te das cuenta que no existe ningún impacto de esas recomendaciones todavía se mantienen hoy en día sobre los niveles de vitamina D, no sirven para nada. Y que cuando subes es cuando realmente sí hay impacto, no solo en el nivel sanguíneo, sino en el organismo, cómo mejoran cantidad de cosas. Entonces, a su vez, a la par, tengo que revisar y encontrarme con mucha literatura que así lo avalaba, ¿no? Y que hablaba de que existía un error estadístico allá en 1997, por el cual, pues bueno, se consideró una cantidad diaria recomendada que es totalmente obsoleta, no es real y ya en el 2017 creo que es, o 14 y en el 15 se repite, investigadores de diferentes universidades escriben corrigiéndolo y diciendo hay un error y os se corrigen las guías de práctica clínica en las recomendaciones al respecto o ponemos en peligro a la sociedad. Pues todavía, Carmen, esas recomendaciones están en las guías oficiales, las antiguas obsoletas que no nos sirven absolutamente para nada. Entonces, bueno, por experiencia mía y por lecturas y por pacientes y la trayectoria y ver tan buenos resultados, pues cada vez más fui queriendo saber más de la vitamina D, me maravillaba, encontraba cosas interesantísimas sobre ella, no solo a nivel óseo, y bueno, es que la diferencia es abismal cuando la utilizas en consulta clínica, o sea, cuando la tienes en cuenta y la repones debidamente a cuando la desconsideras o quieres reponerla así como una pinceladita y ya está, que es lo que se está haciendo actualmente. Sí, sí. A mí lo que me gustó mucho en el libro de esto, ¿no? Porque mi creencia estaba eso, ¿no? Que la vitamina D era para la salud ósea, ¿no? Y cuando empecé a leer todo, o sea, todo lo que abarca, es que es para todo el organismo, ¿no? O sea, para toda, o sea, para la salud, para la enfermedad, para todas las enfermedades. Me quedé sorprendida, ¿no? De descubrir todo esto, como lo vas explicando, me sorprendió mucho toda esta parte. Sí, sí, a ver, claro, es que antiguamente se creía que la vitamina D solo actúa a nivel óseo, porque ahí, bueno, pues se encontró la relación muy clara el siglo pasado y la relación que tenía con el raquitismo en los niños y la osteomalacia en jóvenes. Y bueno, pues con el tiempo se encontraron receptores de vitamina D. ¿Qué son los receptores de vitamina D? Eso como una cerradura. Imaginemos que la vitamina D es una llave, ¿vale? Y necesita de una cerradura para poder encajar, entrar en ella y si encajan debidamente, entonces ahí se produce el juego necesario para que esa vitamina D realmente sea útil. Entonces se encontraron esas cerraduras en múltiples tejidos de nuestro organismo, no exclusivamente en el tejido óseo. Y se decía, bueno, pues si existen cerraduras es porque tiene que tener alguna utilidad en el resto del organismo y tanto se ha encontrado, bueno, pues que por ejemplo a nivel de piel cuida la vitamina D, cuida nuestra piel de un exceso de estrés celular, cuida nuestras células del daño producido por diferentes causas, por el tabaco, por los contaminantes, por el propio sol, si hay un exceso de sol, cuida, por ejemplo, nos previene del cáncer de piel. Esto solo a nivel de piel, ¿vale? Pero luego nos podemos ir a cantidad de tejidos y sistemas, por ejemplo, el sistema inmunitario, todo lo que son las células inmunitarias y los genes que determinan la actuación de las células hacia un sentido u otro, produciendo unas sustancias u otras que van a ayudar a equilibrar nuestra inflamación, nuestra respuesta frente a infecciones, frente al cáncer, en diferentes procesos del cáncer, porque ahí tiene muchas vías el cáncer para poder extenderse. Bueno, pues en varias vías vemos que la vitamina D juega un papel crucial y es protagonista para dificultar, siempre es poner, o sea, es poner zancadillas, dificultar al máximo que se desarrollen esos procesos para que favorecer el desarrollo del cáncer, pero podría ser que gane el cáncer, ¿no? Pero siempre está ahí dificultándolo, ¿no? A nivel inmunitario, como he dicho, infecciones, cáncer, también alergias, aunque aquí todavía nos queda por saber más, pero por ejemplo en asma, en algunas alergias, sobre todo de los niños pequeños, de recién nacidos a 11 años, 12 como mucho, ahí es crucial también la vitamina D, también las enfermedades autoinmunes, que
hay muchas, esclerosis múltiple, reumatitis, artritis reumatoide, perdón, que es bastante conocida, el lupus eritematoso sistémico, miastenia gravis, la diabetes mellitus tipo 1, el hipotiroidismo de Hashimoto, que es muy común también, y aquí podríamos ir nombrando un montón de enfermedades autoinmunes. Pues en ellas se ha visto que la vitamina D juega un papel importantísimo para modular esa respuesta inflamatoria que tiene lugar en el cuerpo, para que no se produzcan células agresivas que atacan al organismo, que éstas se silencien o se minimice el número de ellas y en cambio aparezcan otras células que son más amigables en nuestro organismo, más tolerantes. ¿Vale? De manera que vemos que mejoran y se estabilizan la enfermedad inflamatoria intestinal, colitis ulcerosa, Crohn. Tenemos pacientes, casos clínicos que yo pues, los he llevado a congresos clínicos donde vemos que se estabilizan completamente, incluso sin necesidad de medicación. ¿Vale? Entonces, bueno, a nivel inmunitario es impresionante todo lo que se está descubriendo sobre la vitamina D. Los estados de inflamación que subyacen a cualquier enfermedad, eso es inmunidad también, la inflamación. Cómo se despierta la inflamación, para qué es necesaria y también cómo se resuelve, porque la inflamación es necesaria en muchas ocasiones, pero no debe cronificarse, tiene que resolverse, porque además la inflamación produce dolor, porque además la inflamación pone en riesgo otros sistemas, por ejemplo, una inflamación continuada pone en riesgo los huesos, el sistema óseo, ¿no? Que bueno, pues tenemos que considerar en la menopausia, que me parece que es un cambio hormonal y ya con eso tienes muchas papeletas de que tengas osteoporosis. Bueno, vamos a mirar otras cosas del estilo de vida que quizás no están en orden y quizás den lugar a una inflamación de bajo grado, crónica en la mujer, que esté amenazando al hueso y si además la vitamina D está baja también, ¿vale? Entonces, bueno, para modular la inflamación, la vitamina D también actúa. Eso hace que también mejoren estados de dolor, desaparezcan, remitan o bajen en intensidad. Esto lo vemos al cabo de 2 o 3 meses con una buena pauta de vitamina D. Y aquí podríamos continuar en la salud hormonal. A nivel cognitivo también se ha encontrado y se sigue estudiando, se ha encontrado una relación directa con la demencia. Eso es, a nivel se han hecho estudios genéticos y también, bueno, se han hecho relaciones con pacientes a largo plazo durante años, pero también a nivel genético se ha encontrado una causalidad, ¿vale? Con Alzheimer se ve también que puede ayudar la vitamina D, pero no está directamente relacionada, parece ser. Pero bueno, todo lo que suponga un fallo, un deterioro cognitivo, enfermedades neurodegenerativas, cuanto mejor esté el estado de la vitamina D, más tardío va a ser esa degeneración, menos complicaciones se va a tener, ¿no? Podemos alargar la vida de la persona y en buenas condiciones, ¿no? Y bueno, pues aquí podríamos ir sumando la fertilidad, también tiene que ver con la capacidad de la fertilidad, evitar también abortos espontáneos o gestaciones prematuras y cantidad de cosas que podemos seguir añadiendo aquí. La expresión génica, por tanto, está por investigarse en un futuro cómo afectará a enfermedades de origen genético. Y bueno, pues aquí podemos seguir añadiendo muchas cosas. Pero es curioso que delante de todo esto, ¿no? Luego te encuentres como que vas a pedir unos análisis y no te la piden. Porque yo me he ido a pedir análisis porque lo he sabido y porque me la he pedido. O cuando fui hace poquito a llevar a mi madre para pedir unos análisis, se la pedí, pero si no se la pedí, no se la de esto. Y mi madre la tenía bajísima, que le dieron el hidroferol, que también quiero que hables un poquito de esto. O sea, ¿por qué no están pidiendo? Si es tan importante porque nos modula tantas cosas en nuestro organismo, ¿por qué nos está pidiendo? Es como... Bueno, según ellos, vamos a dejarlos ahí y pensar en algo muy arriba, según ellos es porque no hay evidencia suficiente para considerar vitamina D como importantísima en la salud, determinante o que tenga cierto impacto. Claro, tenemos que considerar, esto yo ya lo avisé cuando hice el libro, porque hay que tener en cuenta que yo el libro se publicó el 1 de junio del año pasado, del 22, pero yo presenté en enero de ese año todo, mirando estudios hasta el último momento, pero yo ya sabía del 21 que iba a salir una guía que declaraba lo que ahora mismo ya, bueno, pues se estaban poniendo muchos obstáculos en diferentes comunidades autónomas, llegando incluso a circulares a los médicos de atención primaria y hospitalaria, para que no midiesen y no determinasen la vitamina D. Entonces, incluso el médico queriendo se encontraba con una posible amonestación si la pedía, ¿no? Y esto ya le llamaba mucho la atención al médico, la libertad de un médico de poder pedir una vitamina D y detectar una hipovitaminosis si la vitamina D está por debajo del rango que se considera mínimo de suficiencia, que encima
aquí podemos hablar mucho, que es muy bajo el que tienen puesto, ¿vale? Con respecto a lo que se está descubriendo en inmunidad que debería ser, que debería, al mínimo debería estar en 40, 50 y no en 30 ni en 20. Bueno, pues eso, que les estaba costando muchísimo desde la sanidad pública al médico poder solicitarlo. Entonces, esas guías se basan en una revisión de estudios en las que dice que no hay evidencia suficiente. Vale, vamos por partes. Claro, yo ya lo advertí en mi libro. ¿Por qué? Porque si tú te basas en unas revisiones, hacer revisiones de estudios y metaanálisis que ya han revisado previamente estudios de décadas atrás o de años actuales que ellos presumen con que hay hasta el 2017, revisan, bueno, cuidado que en el 19 salen muchísimos estudios hasta el 21, muchísimos súper interesantes, ya se los han dejado fuera. ¿Y por qué son interesantes? Porque utilizan dosis mayores. Solo cuando utilizas dosis mayores adecuadas a lo que se sabe que hay que dejar atrás, que fue un error en la recomendación diaria antigua del 97 y encima se puso como tóxico 2.000 unidades internacionales, que luego se modificó a 4.000, pero que ya se sabe que eso es totalmente, que no es cierto, que es que no es así, que pueden darse 10.000 unidades internacionales a una persona adulta y no tiene por qué tener ninguna toxicidad. Habría que valorar otras cosas de medicación, patologías que pueda tener, otras circunstancias, pero una persona sana en principio no tiene por qué tener ningún riesgo con esas cantidades, dicho por la EFSA, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, ¿vale? Después de revisar muchísimos estudios. Esto está más que revisado y más que dicho, pero como existen muchos estudios de décadas atrás, antiguos, arcaicos, de la antigua escuela y que se quieren ir y todavía se siguen haciendo estudios con cantidades antiguas, no vamos a encontrar impactos sobre la salud, no va a ser concluyente en nada algunos sí que te muestran mejoras, pero como que están muy diluidas, ¿no? Siempre hay, bueno, unos muestran mejoras, pero otros no. O son mejoras, pero no son suficientes, ¿vale? Es que no le des a un paciente 600 unidades internacionales, dale 8.000 o 10.000 y cuéntame si realmente ves resultados, porque los estudios que hay, cuando se dan esas cantidades, o 50.000 a la semana, los resultados son clarísimos de cómo se producen mejoras en las chicas con dolores menstruales, síndrome premenstrual, en niñas de adolescentes que están tomando 50.000 a la semana, que eso sería, Dios mío, según otros, Dios mío, eso es una barbaridad, ¿no? Van a morir esas niñas. Entonces, claro, hay unas guías que establecen que no hay evidencia científica. Bueno, señores, no hay evidencia científica de lo que ustedes han querido revisar. Empiecen a revisar los últimos estudios y dejen también la comunidad científica que se ejerza que se realicen estudios con dosis más altas, porque hasta ahora no se estaba dejando. Hay un comité ético que te aprueba o no te aprueba el proyecto, por ejemplo, para hacer un estudio científico, hasta una tesis doctoral con investigación que yo conozco, que se han intentado y se han echado para atrás para enfermedades como esclerosis múltiple, porque decía que dosis tan altas ponían en riesgo a los pacientes. Entonces, en el momento que no te dejan estudiar con unas dosis, nunca vas a saber los resultados con esas dosis. Así que tenemos muchísimo material de dosis que te hacen cosquillitas, que no sirven para nada. En eso tienen razón, no sirven para nada. Vale, pero lo que no tienen razón es que la vitamina D no sirve para nada. No sirve para nada los estudios que ustedes han utilizado para revisarlos. Entonces, esa guía ha llegado durante este año pasado y está llegando a todas las comunidades autónomas, a todos los médicos, y los médicos deben de ceñirse a ellas. Y les llega, incluso otro día una chica argentina, creo que es médico, trató de solicitar la vitamina D y le llegó un aviso en pantalla diciéndole que no podía solicitar la vitamina D porque no había evidencia suficiente. Y yo le dije a esta chica, ¿y qué pasa si pides la vitamina A o la vitamina B1, la B1, que nadie la pide y que eso es algo que como difícilmente vas a tener baja la B1? Pues no te ponen ningún problema si la pides. Cuando no son de impacto como el ácido fólico, la B9, la B12. Entonces, siendo vitaminas que no tienen en el peso que tienen en la salud, como el ácido fólico, la B12, que son las más que llaman más la atención, porque no te dejan pedir la vitamina D y si te dejan pedir la B1 y otras que dices, bueno, ¿y esto por qué? O sea, esto te hace pensar que qué problema hay, qué problema tienen esta gente con la vitamina D. ¿Por qué no se quiere pedir? Porque si se pide, se ve que está baja. Y si se está baja, hay que actuar. Y si hay que actuar, hay que reponer los niveles séricos. Y resulta que empiezan las personas a sentir mejoría. Aunque es verdad que con las cantidades que ponen tan bajitas, poco, pero bueno, algo. No sé, yo creo que es una amenaza incluso para pues, todo el tejido médico, todo el tejido sanitario actual se sustenta del tejido farmacéutico. O sea, el sistema sanitario se sustenta de un tejido farmacéutico. Ese tejido farmacéutico peligra si realmente empezamos a tomar el sol adecuadamente, tenemos estilo de vida saludable, nos alimentamos bien y también si nos reponemos la vitamina D con un complemento nutricional o alimenticio, también se pone en peligro.
Así que, bueno, ahí Claro, dejo. porque con el sol, María, también todas estas contradicciones, o sea, no tomes el sol porque, ¿no? Por los problemas de cáncer de piel, ponte Claro, protectores solares, o sea, es todo como, todo contradicciones, ¿no? Cuando lees, o sea, yo ya hace años que no utilizo protectores solares y tomo el sol así a medida que ya te lo dice la piel, ¿no? Cuando estás, o sea, cuando ya tienes demasiado, si te escuchas. Pero háblanos eso un es. poquito también de toda esta, de la importancia de tomar el sol cada día, aunque sea invierno, todo el año, o sea, porque parece que solo tengamos que tomar el sol en verano cuando vamos de vacaciones y luego todo el invierno encerrados en casa sin tomar el sol. Entonces no me extraña que, y curioso que nosotros que vivimos en un país como España, que tenemos tanto sol, ¿no? Que no, pues que tengamos los niveles de vitamina tan bajos. Eso es. A mí me han preguntado, me han pedido entrevistas, diferentes medios de comunicación para preguntarme, oye, ¿qué opinas de este estudio que ha hecho la UOC, creo que fue en Barcelona, que encontró que los niveles séricos de España están muy por debajo de los países del norte de Europa, donde no hay ni siquiera luz natural todos los días del año, ¿no? Y tienen tan poquito sol y nosotros somos el país del sol. Pues es muy sencillo, tú lo has dicho, Carmen, o sea, vivimos techados, vivimos en casa, estamos en el invierno en casa y en las oficinas y el estilo de vida moderno que llevamos y que podemos también decir que los niños lo llevan porque lo hemos desplazado a ellos y a nuestro ganado también, ¿vale? Nuestro ganado tiene que estar en naves. Las vacas ya están bajo techo, las vacas lecheras no reciben el sol, su leche no tiene vitamina D, esto es una realidad que así se está reflejada, el Ministerio de Agricultura lo tiene reflejado en su página web a través de la Federación de Industrias Lácteas, un vaso de leche solo te da 3 unidades internacionales de vitamina D o 0,0 no sé cuánto, 0,0 algo microgramos, eso no es nada, ¿vale? Entonces nuestras vacas no nos dan leche con vitamina D porque no se exponen al sol, nuestras gallinas, sus huevos, si son de gallinas enjauladas, en naves tampoco, y así vamos sumando, ¿vale? Pues nos pasa lo mismo a los humanos, si nuestros niños están en un cole techado, salen al recreo y resulta que igual ese patio empiezan a techarlo porque está dando mucho sol, les ponen incluso gorras y protector solar, porque hay algunas, por ejemplo en Andalucía me consta que se han hecho campañas por marcas de bloqueadores o comúnmente conocidos protectores solares del impacto del sol, el daño en la piel y que los niños a la hora del recreo, que es algo obligatorio por ley precisamente para que reciban el sol y favorecer un buen desarrollo óseo y su crecimiento, porque siglos atrás se veía que esa falta de sol en los niños producía raquitismo, ¿no? Bueno, pues entonces que el daño era mayor y que por tanto debían usar protector y les daban muestras de protección solar. O sea, esto es ya alucinante, ¿no? Y luego esos niños salen del colegio y no se van a un parque, ya cada vez menos se van a los parques. Los niños chiquitines sí, pero los que ya no son tan chiquitines que están en la escuela ya en primaria, se van a actividades extraescolares y de nuevo vuelven a estar bajo techo, en las academias, en el polideportivo, salvo los En que casa juegan con a los fútbol, ordenadores. en casa con los ordenadores, las consolas, efectivamente. Y luego llega el fin de semana y nos vamos a un centro comercial. Y el centro comercial ya los cines y de nuevo estamos bajo techo. Y así todo el año, porque llega el verano y también hace tanto calor y en España cada vez es más fuerte el calor y con el cambio climático esto se va a recrudecer, que buscamos cobijarnos del sol y buscamos un espacio fresco. Y hay veces que es difícil conseguirlo porque las ciudades están muy mal diseñadas, poca vegetación, por tanto no existe ese microclima que da la vegetación, que te da sombra, semisombra, sol y sombra y te refresca unos grados, sino que el asfalto y todas las casas recogen mucho calor, los aires acondicionados sueltan calor a la calle y al final nos acabamos metiendo en casas o en centros comerciales con ventilación, con aire acondicionado. Así que ni en verano ya nos da el sol, nos da cuando vamos a la playa o a la piscina y nos ponemos ahí como cangrejos. Entonces ahí sí que hay un riesgo Y de con quemarnos. cremas. Y con Claro, y con cremas. cremas, bloqueadores solares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vuelvo al inicio de tu pregunta, que es súper interesante esa reflexión, Carmen. Si dejamos solo el tomar el sol en verano, nuestra piel no está preparada. Entonces, claro que ahí tenemos que tener mucho cuidado porque nos podemos tener una agresión fuerte al sol. Pero ¿cómo tendríamos que proceder para evitar esto y minimizar tanta crema? Que además tiene disruptores endocrinos estas cremas y ya hay estudios que están considerando los médicos de familia en mujeres que genera alopecia en la cara, porque es que usan su crema hasta para el maquillaje a primera hora de la mañana y hay un anuncio en la televisión que le dice, úsalo todos los días y hacen además, marcan la pausa para que se te quede todos los días. O sea, es increíble, ¿vale? Y así lo dicen muchos dermatólogos. Siempre sal a la calle con tu protector solar, con tu maquillaje y con todo. Bueno, pues luego tenemos otros daños también a considerar. Pero ¿cómo podemos proceder entonces? Pues tendríamos que exponernos al sol durante todo el año. Es verdad que en invierno la exposición al sol no nos va a dar suficiente vitamina D, nos va a dar muy poquita,
incluso puede ser que nada pasada la menopausia, porque alrededor de los 50 años desciende nuestra capacidad de síntesis de vitamina D por la piel. A través del sol genera un estímulo en nuestra piel para poder modificar una molécula grasa que tenemos y que se forme vitamina D. Pero esto va disminuyendo a los 35, a los 50, a los 70, cada vez va descendiendo más. Entonces es posible que en invierno, pues oye, tengamos la posibilidad de una terracita y un horario bueno a mediodía para que nos dé el calorcito y el sol, pero a lo mejor nos vemos que no llegamos al mínimo de suficiencia y es normal, porque la radiación es muy bajita en invierno y más la polución ambiental que ya nos impide parte de poder aprovechar esa radiación necesaria para la vitamina D, más la edad, se van sumando factores que hacen que yo no consiga obtener suficiente vitamina D. Pero aún así, deberíamos de exponernos al sol. ¿Para qué? Para generar una tolerancia en nuestra piel, para que se prepare ese colágeno, para tener esos estímulos que nos ayuden a llegar a la primavera y el verano, tener una buena respuesta, formar el callo solar, que se llama. ¿Vale? Y el callo solar solo lo vamos a conseguir con entrenamiento, que podríamos llamar, ¿vale? Entrenar nuestra piel durante todo el año, es decir, cuando menos quema el sol, ahí yo me voy a exponer al sol, lo voy a buscar, voy a dejar que me dé en la cara, en mi cuerpo, depende en qué zonas vivamos, zonas del Mediterráneo, pues igual lo tenemos más fácil que otras zonas que hay mucho frío en invierno, ¿no? Tenemos también más sol, pero bueno, busquemos un ratito, una terraza, salir del trabajo 10 minutos, en vez de irme a la sombra, me voy a otro lado donde haya solecito, me acerco a una terraza, busco el sol y me doy baños de sol en la naturaleza si es posible, en los fines de semana durante un tiempo más largo. Eso me permitirá poder mantener un poquito más tiempo los niveles de vitamina D en invierno, luego bajará seguro y luego, bueno, pues para primavera ya tener una piel preparada para que progresivamente, poco a poco, conforme más queme el sol, mi piel esté preparada para no quemarse. ¿Vale? Pero también es verdad que cuando llega la primavera y el verano tenemos que dejar el mediodía, ya tenemos que empezar a alejarnos, irnos, porque ya que empieza a quemar. Entonces, en invierno busquemos las horas de máxima incidencia, que es el verano, o no, perdón, el verano, el mediodía, allá a las 2, de 1:30 a 2:30, 3 como mucho, porque si no, no nos va a servir de nada, ¿vale? Pero conforme llegue la primavera, al revés, tenemos que ir ya empezando a irnos pues a las 12, la 1 como mucho, las 11:30, luego ya a las 11 de la mañana en verano, de 11 a 11:30 o 10:30 a 11:30, depende, ¿vale? O las 5 de la tarde, porque al mediodía nos va a quemar muchísimo y ahí sí que tenemos que protegernos como sea, ¿vale? Pues eso es salir más al aire libre, salir a la naturaleza, a buscar el sol y hacerlo todo el año. Entonces vamos a notar cómo tenemos que proceder en cuando empecemos a sentir muy bien, Carmen, las sensaciones corporales. Tenemos que prestarles atención y tener conciencia. Decir, bueno, mi piel me va a avisar, ¿no? Pongamos atención, ¿qué me dice la piel cuando empiezo a quemarme? Me pica un poquito, aunque sea un punto en la espalda, ese punto ya te está avisando. No esperes a que el resto de la espalda grite, ¿no? Me pica o me estoy rascando, es como si tuviese ahí algo que me pica o está irritado o tirante la piel o reseca la piel. Una tiene que saber, tiene que escuchar al cuerpo y darse cuenta cuáles son sus sensaciones. Y luego, si no te das cuenta a nivel corporal, obsérvalo con los ojos. Cuando tú te pones roja, ya empiezas a pasarte, ¿vale? Un poquito rosácea, ese colorcito saludable del verano, ¿vale? Pero no llegues nunca a un rojo intenso, nunca, 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 ¿vale? Entonces hay que parar justo cuando tu piel te empieza a advertir que a partir de ahí te vas a quemar. Es la dosis eritematógena, se llama, y esa dosis va a depender de cada tipo de piel, que puedas estar 5 minutitos, 10 o incluso 20 o 40 sin protector solar. Dependerá de cada piel y sobre todo del fototipo de piel y sobre todo de lo que hayas hecho antes, en invierno, en primavera, en otoño, todo ese tiempo. Haberla preparado, eso es. Qué bien, qué bien. Y luego sobre alimentación, ¿qué nos dirías? O sea, porque lo que dices, ¿no? O sea, si los animales están dentro de las granjas, que no los sacan, ¿no? Todas esas cosas, pues claro, de vitamina D poca, los pescados, o sea, ¿qué fuentes de vitamina D son importantes para nosotros, para nosotras, las mujeres, para todos? Sí, lo que se salva actualmente todavía mantiene buenos niveles de vitamina D son los pescados y el marisco, ¿vale? Eso sí tiene buenas cantidades. Por ejemplo, un filete de salmón de unos 100 gramos nos va a darse unas 600 unidades internacionales siempre cuando sea un salmón salvaje.
Esto es importante Difícil, considerarlo. Si nos difícil. vamos, claro, es que esta es la realidad, es difícil. Entonces, hoy en día, la mayoría del pescado viene de piscifactoría y luego es difícil también por el dinero, el bolsillo, por muchas cosas, ¿no? Entonces, el de piscifactoría no sabemos, porque esto depende de cada piscifactoría, la alimentación que lleva el pescado, pero se calcula que de media es la mitad, es decir, en vez de 600 unidades, 300 unidades internacionales, que no está mal, porque en vaso de leche son 3 míseras unidades internacionales y a lo mejor un huevo puede tener 45 unidades o 75 a buenas, con suerte, pero el salmón me puede dar 300 o 600, que eso sería muchísimo mejor si es salvaje. El congrio, pues también una porción o media porción, que se quedaría como en 100 gramos también, me va a dar 800, si no recuerdo mal, unidades internacionales, ¿no? Y ahí encontramos algunos que superan un poquito, pero claro, también es verdad que no podemos abusar del pescado y el marisco porque tienen muchos contaminantes ambientales que han recogido de su medio acuático, porque ahí se tira muchísima basura, no la nuestra, sino los grandes barcos, y hay muchísimo acumulado. Entonces, no solo lo digo por el mercurio, que es lo que más se nos ha dicho, y consideramos, pues buscamos el pescado pequeñito, las sardinitas pequeñas y tal, pues porque sabemos que el grande se ha comido al mediano y se ha comido al pequeño y ha acumulado más. Cuidado, es que no solo es el mercurio, es que tenemos otros tantos contaminantes y disruptores endocrinos que afectan al metabolismo de la vitamina D y que además nos afectan multiorgánicamente, y entonces tenemos que jugar con eso. Yo no recomendaría tomar a diario pescados y mariscos, ni mucho menos, ¿vale? Entonces eso, pescado y mariscos sí, las setas y los champiñones sí las secamos al sol también. Eso me Es un encanta, eso que truquito, pones de secarlas al sol, me encanta. es un truquito que cuento Cortarlas en y... el libro. Sí. Claro, laminarlas, porque así aprovechamos, igual que nosotras, debemos de exponernos la máxima superficie corporal, es decir, en bikini o desnudas, si alguna puede, ¿no? Y tiene una buena ubicación, y decir, pues lo mismo las setas y los champiñones, cuanta más superficie reciba. Ok. Bueno, que se cortó, lo siento, y estábamos con las setas, María. Sí, bueno, decía que es interesante que aprovechemos el máximo de la superficie de la seta al champiñón. Entonces, lo ideal, como decías tú, Carmen, es laminarlas, o las compramos laminadas o las laminamos en casa y las separamos, dejamos una bandejita separadas que no se solapen unas con otras para que no se hagan sombra. Las ponemos al sol a mediodía en invierno, y en verano, como pega tan fuerte, con colocarlas un ratito a las 10 o 11 de la mañana es suficiente. Y ellas van a producir, así secándose al sol, van a producir vitamina D durante 24 horas, aunque las apartemos, ¿vale? Seguirán produciendo, haciendo cambios en su estructura y generando esta molécula. Las podéis conservar en la nevera. Os recomiendo que cojáis una bolsita de papel o las envolváis en papel de cocina y las metéis en una bolsita de papel, y así se os conserva bien durante unos días, ¿vale? Y si no queréis, porque no queréis laminarlas porque vais a hacer un plato que queréis que esté entera, la ponéis hacia arriba, las patas hacia arriba, o sea, lo que es el tronquito como hacia arriba y el sombrerito hacia abajo, ¿vale? Y así es ahí, en esa zona interior entre las patitas, entre la pata, el tronco y el sombrerito, donde debe recibir el sol y donde, por tanto, más en esa zona más va a producir vitamina D. Eso sí, las vais a querer cocinar enteras y no las queréis laminar. Así que es un truco, pues, interesante, ¿no? En Asia, por ejemplo, ya venden las setas secadas al sol, es la forma tradicional. Las setas, los champiñones se secan al sol de forma tradicional y ya tienen mucha más vitamina D que la que tenemos aquí en Europa, pero en casa nosotros podemos hacer eso. Si tenemos una terraza sin cristales, eso también es importante, no a través de un cristal, si no, no lo vamos a conseguir, ¿vale? Tiene que ser fuera cristales, directamente con el sol, ¿vale? Que le dé bien. Sí, eso es muy importante lo que has dicho, sin cristales, ¿no? Porque a veces parece que hay personas que dicen, estoy tomando el sol a través del cristal. No, no, si no, no No fabricas, sirve, claro, vitamina D. Sí, sí, eso es. sí, sí. Y Te puedes poner morena, pero no fabricas vitamina D. claro, porque o sea, que es la piel la que fabrica la vitamina D, ¿no? A través del sol. A través de los rayos UVB. Entonces están los UVA, las famosas cabinas de rayos UVA que te ponen moreno, bronceadoras, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando tomamos el sol a través de un cristal? Que sí que pasan los rayos UVA, entonces me puedo poner morena y noto el calor en mi piel y hasta, o sea, siento ese calor y voy poniéndome morena. Pero la radiación ultravioleta tipo B
se filtra y no pasa, y esa es la que necesitamos, concretamente esa, para poder fabricar vitamina D. Entonces va a pasar con las setas, con nosotros, con nuestras mascotas, en casa, si no salen al aire libre, por mucho que se pongan cerquita de una ventana que reciba el sol directo, les agrada y les encanta y está muy bien, porque oye, el sol te da calor, te acaricia y también tiene otros beneficios, más serotonina, más bienestar, pero no van a poder fabricar vitamina D nuestras mascotas, igual que nosotros tampoco, si el sol que recibimos es a través de un vidrio, ¿vale? No lo conseguiremos. Vale. ¿Y qué niveles serían los óptimos para decir que estamos bien de vitamina D? Por los estudios, lo que se va encontrando y se está solicitando por algunos investigadores es que se suba a un mínimo de 40. ¿Vale? La mayoría de laboratorios hasta ahora consideraba 30, pero lo están bajando con toda esta campaña de no mirar vitamina D, no actuar nada de la vitamina D, no hacer nada. Están bajando a 20 como el siglo pasado, como si solo fuese útil para los huesos, que ahí 20, pues en la mayoría de casos ya es suficiente para los huesos, pero yo tengo pacientes que no, que pueden tener 28, 32 y no es suficiente para los huesos y necesitamos medir otro parámetro para saberlo, que no lo están pidiendo tampoco los médicos. Esto es un caos, o sea, realmente cuando te pones a mirar a un paciente hay tantas cosas que no han visto, no han detectado, no están atendiendo, ojos que no ven, corazón que no sienten o ignoramos la situación, ¿no? Pero bueno, no quiero irme por esa parte. Entonces, nos vamos a lo práctico, como decía, se está encontrando que 40 es mejor, por ejemplo, ya para mujeres embarazadas, se ve que 40 es la dosis, el nivel, perdón, sanguíneo para la mayoría, porque algunas personas pueden tener resistencia a la vitamina D, que ese es otro tema, pero la mayoría de mujeres sanas con 40 ya van a prevenir muchas complicaciones en la gestación, muchísimas, en ellas y en el propio desarrollo del feto. ¿Vale? Incluso eso marcará el futuro de ese niño o niña que vayan a nacer y sus enfermedades, 40 mínimo, ¿vale? Pero luego vamos encontrando una inmunidad que 50 se ha visto que es mejor que incluso supera los beneficios obtenidos que con 40 y con 30. Entonces, claro, se establece entre 40 y 60 ese nivel al que tendríamos que intentar llegar todos. Incluso hay investigadores que hablan de 70 como óptimo, o sea, no es lo mismo el mínimo de suficiencia que el óptimo óptimo. Óptimo puede ser 70, podría ser incluso 90, pero bueno, ya estar entre 40 y 60 está fenomenal, está muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Así que bueno, y para llegar vemos que el laboratorio, sí. Para llegar a esos niveles, María, hay que suplementarse, entonces. No tiene, o de forma natural puedes estar a esos niveles de tomando forma el sol, natural, tomando alimentos. sí. Se puede Vale. conseguir en verano, sobre todo, es lo más fácil. Entre primavera y otoño se puede conseguir. Es verdad, como he dicho antes, que con la edad se complica porque disminuye nuestra capacidad de síntesis por la piel. Y va a depender de la edad que tengamos y del deterioro de nuestra piel, si hemos fumado, si no, también nuestra genética y envejecimiento. Pero para que te hagas una idea y se hagan una idea quien nos escuche, pues hay personas que están, después de leer mi libro, se han puesto a aplicarlo, aparte de la gente que yo tengo en consulta, pero trabajo más en clínica y ahí sí necesitan tomar oralmente una cantidad. Pero así por el estilo de vida estamos viendo personas que están llegando incluso a 90, eso ya es muy raro, pero 75, entre 56, 57, 58, 75, incluso es que hay un chico en redes sociales, me llamó mucho la atención porque tenía 45 años, que ya no es poca cosa, con 40, a partir de los 35 ya empieza a descender la capacidad de síntesis. Con 45 años, a primeros de noviembre, se hace una analítica y tiene 75 en noviembre. No estamos hablando de septiembre, recién salimos de nuestras vacaciones, del veranito, no, estamos hablando de la primera semana de noviembre, que es verdad que hemos tenido muy buen tiempo, mucho sol, pero que da igual, o sea, que la radiación va bajando y cuesta más, pero claro, hacía su ejercicio físico al aire libre, si te quitas la camiseta y vas con un pantalón corto, o sea, más superficie corporal, te alimentas bien, cuidas el magnesio también, que explico todo eso en mi libro. Muy Todo un importante eso conjunto de también. cosas. Claro, pones todo un conjunto de cosas en orden y te encuentras con niveles de 75, ¿vale? Y tengo más casos también que, bueno, pues eso, incluso un caso de 90, o sea que no en noviembre, pero bueno, que se puede conseguir en verano y los meses próximos antes y después del verano, a lo mejor no tanto, pero sí podemos conseguir 50, perfectamente entre 40 y 60. Y es así. Ahora, si vivís en una zona, la gente vive en una zona muy contaminada, cuidado, que la polución ambiental, aunque no la veamos, es solo el polvo de los vehículos y no solo de las fábricas, o sea, la polución ambiental puede llegar a filtrar hasta el 54% de esa radiación UVB. Entonces podemos estar ahí como lagartos intentando tomar el sol y nos cuesta subir la vitamina D, nos cuesta, ¿no? Entonces eso depende de nuestra edad, depende de la polución que hay ambiental y otros factores que tendríamos que considerar, el estado del magnesio, del hierro en la persona.
y otras cosas que yo en mi libro lo explico y bueno, pues eso, y doy ideas también para poner en orden todo eso en cuanto a estilo de vida y alimentación. Así que no siempre es imprescindible. En invierno, pues casi te diría que la práctica, sí. O sea, yo no encuentro ni un solo paciente que me venga con una buena vitamina D, pero claro, luego cuando ponen en orden tiempo, se leen el libro, lo ponen en orden, sí lo pueden conseguir. Lo que pasa es que, repito, yo trabajo en clínica, gente que tiene patologías, inflamación, muchísima sintomatología, desórdenes, entonces ahí además hay otras cosas que tenemos que atender. Es difícil cuando hay más inflamación, más demanda de vitamina D hay y más difícil es que suban los niveles séricos. O sea, tomas el sol y eso se recoge rápidamente, eso que sube, enseguida lo utilizas. Es muy complicado en las personas con grados de inflamación, aunque sea de bajo grado crónica o elevadísimas, que los veo, que puedan subir sus niveles séricos sin un suplemento, sin un complemento. Pero el sol que no nos falte y luego complementemos. Podemos complementar en invierno si hace falta, o nunca, o todo el año si es necesario, porque no conseguimos reponernos solo por el sol. Vale, o sea que esto dependerá de cada caso, pero no es irreal el que podamos conseguirlo sin un suplemento o un fármaco, no es irreal. Y el hidroferol, que me preguntaste antes, Carmen, Sí, pasa que ya tengo que ir terminando. sí, El sí, vamos hidroferol no acabando. es vitamina D. ¿Vale? Es otra Sí, cosa, es sí. un fármaco, la vitamina D en sí es una vitamina que se obtiene de la lanolina, de la lana de la oveja, también del líquen, que es apta para veganos, y se puede obtener como un suplemento nutricional en una arbodietética, en una parafarmacia, y también la vitamina D3 nativa la puedes obtener en una farmacia, también en marcas, pero incluso para la seguridad social. Pero luego está el hidroferol que se creó de síntesis, que es un paso más, es como una prehormona, y eso mucho cuidado, no es comparable las dosis porque tiene un impacto hipercalcemiante, por decirlo de alguna manera, tiene una respuesta calciante, quiere decir que puede tener la capacidad de subir los niveles de calcio en sangre y por tanto puede dar lugar a toxicidad. Entonces, entre que es más peligroso, requiere receta médica y luego aparte no me parece lo adecuado y claro, dedico tiempo a mi libro, un capítulo entero para explicar por qué, porque te pierdes con el hidroferol y su María, no sé qué ha pasado, o sea, Yo tampoco, no sé qué ha pasado. De repente me has yo, desaparecido. a mí también, sí, sí, no sé. Bueno, para ir cerrando, estabas acabando de hablar de lo del hidroferol, pero bueno, lo que dices tú aquí lo explicas muy bien, lo explicas en el libro, o sea, para saber que también como las personas, ¿no?, que toman hidroferol, yo estoy esperando que mi madre acabe de tomarlo porque para poderla acompañar a que tome una buena vitamina D3, ¿no? Eso es D3 colecalciferol. Y los estudios también están en... Primero que los beneficios de la vitamina D se encuentran con la D3, con el calciferol. La mayoría de los estudios se han hecho con D3. No tenemos por qué considerar que el hidroferol se va a obtener los mismos resultados. Luego tiene unos riesgos y luego que otros estudios van saliendo en mujeres ya en posmenopáusicas que no se consiguen los beneficios a nivel óseo, ni de fibra muscular, ni de pérdida de disminución de la fatiga. Es que no se está obteniendo ningún beneficio con el hidroferol y en cambio paralelamente se miran otros grupos con vitamina D3 donde sí se obtienen beneficios. ¿Qué más queremos, no? O sea, vayamos a la D3. El tema es que es la más económica, la más fácil de adquirir por todos y ahí entonces pierde el poder. La farmacéutica no puede controlar nuestra adquisición de vitamina D. Bueno, Importante pues que aquí está nuestro poder. ahí está, ahí está. Lo importante que es hacernos responsables, ¿no? De tener pues, este conocimiento para ser responsables de nuestra salud y luego cuando tengamos que ir a los profesionales saber lo que les tenemos que pedir también, tener un poco de conocimiento. Eso es. Pues para ir acabando, María, porque sé que queda poquito tiempo y bueno, para todas las personas ya dejaré tus redes para que te sigan y podamos seguir divulgando la importancia de vitamina D junto contigo. Entonces, ¿qué le dirías a las personas pues para mejorar la vitamina D? ¿Qué 4 cositas dirías así para tener en cuenta? No vivir de espaldas al sol ni a la naturaleza. Yo creo que si ya digo no vivir de espaldas a la naturaleza, creo que es raro estar en contacto con la naturaleza y no estar en contacto con el sol. Pero bueno, perder el miedo, ir progresivamente, poquito a poco. Puedo estar en la naturaleza con un gorrito, un sombrero y buscar la sombra y entonces tampoco sea eficiente. Entonces sí está muy bien recuperar esos sombreritos, esa sombrita de un árbol, pero poco a poco, hacerlo progresivamente y eso, y no dar la espalda ni a la naturaleza ni al sol. Y luego hacer baños de sol,
que creo que es una palabra preciosa, bañarnos en el sol, recibir baños de sol durante todo el año. Y luego pues también cuidar nuestra alimentación de una forma, ya si tenemos una alimentación respetuosa con los animales y comemos animales, precisamente nos van a llegar beneficios de vuelta, por ejemplo, más vitamina D. Si realmente queremos que tengan una vida digna y agradable en la naturaleza, ellos nos lo van a devolver con mejor calidad también de sus productos, ¿no? Animales libres. Libres, criados en libertad o libertad controlada, pero sí, pero que tengan ese contacto ellos también con lo natural, ¿no? Y bueno, pues ahí me quedaría, ¿eh? Y creo que esos 3 puntos por ahora pues son importantísimos, ¿vale? Y luego intentar mantener niveles cuando os hagáis una analítica, podéis ir también a un laboratorio privado y pedirla, eso también lo podéis hacer, si nos la deniegan por la Seguridad Social, disponéis de un seguro privado, pedidla por el seguro privado, y si no, vais a un laboratorio y pedís, oye, quiero sacar la vitamina D. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, cuando alguien me viene solo con vitamina D no me sirve, necesito la PTH o para tu hormona intacta, PTH intacta. Eso es lo que realmente a mí ya a nivel clínico podemos empezar a interpretar esos valores de vitamina D que no son iguales para todo el mundo. Un mismo nivel significa diferente en cada persona. Pero bueno, debemos hacer un chequeo alguna vez, como una pequeña inversión. Venga, voy a invertir, voy a ir a un laboratorio de mi barrio, voy a buscar en mi ciudad, voy a pedir presupuesto y que me miren la vitamina D y a partir de ahí trazo pues un plan, ¿no? Para empezar a amigarme con el sol y tratar de tener vitamina D. Y un año después, 6 meses después, me lo vuelvo a medir si queréis y así veis la realidad biológica vuestra. Realmente, y sorpresa, que hay gente que después del verano no le sube la vitamina D, con lo cual eso dice el médico, es que tomando el sol es suficiente. Bueno, sobre todo tomando el sol en las muñequitas y como te dicen ellos muy poquito, no lo vas a obtener, no vas a subir la vitamina D, no. Bueno, ya está aquí, Carmen. Y cuando dices, la última pregunta, María, cuando dices pedir la vitamina D, has dicho pedirla junto a la PTH. ¿Esto es importante PTH. o no? Solo pidiendo vitamina D. Es muy importante, lo que pasa es que vosotros, claro, no lo va, yo lo digo, pero igual que nos oye no sabrá interpretar por qué. En el libro claro. Sí lo cuento, pero claro, al final hay que saber interpretar por qué. En el libro sí que doy algunas ideas para que entendáis la importancia. ¿Qué pasa si está alta? Porque puede estar alta y precisamente la vitamina D la va a bajar. Pero hay otras circunstancias de por qué están altas que tenemos que considerar y si está alta y tenemos que te diré, descartarlas, porque hay ciertos riesgos y situaciones y claro, eso ya es más clínica. Entonces, si desde luego tenéis intención de acudir a un profesional, que os miremos el tema de la vitamina D con detenimiento, pero tenéis un profesional actualizado y conocedor del manejo clínico de la vitamina D, que yo formo en cursos, continuamente estoy formando, ¿vale? Pues os va a pedir la PTH como mínimo, también estaría tener bien el magnesio, conocer cómo va el magnesio, pero la vitamina D y la PTH tienen que estar siempre. Cuidado, igual vais a vuestro médico de la Seguridad Social y dice, yo no sé por qué has pedido la PTH ni para qué es, o sea, no tengo ni idea, no le cuentes más, es que no lo saben. Y te van a decir que eso el reumatólogo sabrá, porque eso es un marcador óseo y como que lo dejan en manos del reumatólogo. Entonces, claro, pues por eso mismo cuando vais a la Seguridad Social no os quieren pedir la PTH porque dicen que para qué. Entonces ahí ya apaga y vámonos. Cuando debería ser lo primero para valorar realmente, hacer una valoración del estado sérico de la vitamina D. Pues eso, ¿es importantísimo? Sí, desde luego, yo siempre lo pido. Entonces alguien me viene y me dice, me he hecho analítica reciente, quiero consulta, ¿tienes la PTH? No, pues mira, lo siento, necesitamos la PTH, es que si no, no vamos a hacer una consulta en condiciones y no vamos a sacarle punta, ¿no? No vamos a ver realmente todo. Vale. Sería lo suyo. Pero que si leéis, si tienen la oportunidad los oyentes o las oyentes de leer el libro Vitaminados, y Carmen, no sé si tú lo has terminado, pero bueno, ahí continúas con la lectura, sí que se habla respecto de la PTH y sí que hay cosas ya para que se comprenda al respecto, pero claro, hay mucho más todavía que yo no puedo contar en el libro porque ya ya no era un libro entonces de divulgación, bastante cuento para ser divulgación que la editorial me dijo, bueno, bien, estás ahí al límite entre lo técnico y la divulgación para todo el mundo, pero qué bien, lo dieron por bueno y les gustó mucho. ¿Y las formaciones las haces solo para profesionales, María, o para cualquier persona que esté interesada en el tema? Es para profesionales sanitarios, vale. nutricionistas clínicos y médicos, porque manejamos casos clínicos vale. Y claro, nos metemos en casos clínicos. ¿Qué ocurre? Que a veces se inscribe alguien, sí que lo abrimos a otros profesionales de la salud porque tienen que estar informados, pero a veces te dicen que el nivel es alto, que no terminan de entenderlo y no es alto. O sea, yo lo explico todo desde cero, pero claro, ellos dicen,
demasiadas cosas en la cabeza y tengo que estar pendiente. Claro, es que no es su campo, aunque sabemos que muchos profesionales quieren llevar casos clínicos, pero no deben. Y ese es el problema, que un fisioterapeuta quiere manejar un caso, un farmacéutico también. Bueno, pues entonces pasa lo que pasa, que primero que no se debe y luego pues que es que hay veces que, claro, hay que conocer y abarcar más incluso de lo que damos en el curso, hacer una evaluación de conjunto y por tanto poder actuar correctamente. Yo creo que el curso, incluso si no entrase a un profesional sanitario, se podría entender. Hay una segunda parte que quizás ya sea excesiva, pero no tiene por qué, pues la escucho o no la veo, no me importa, pero la primera parte o gran parte puede ser interesante, pero está dirigida al profesional sanitario. Vale. Por aquello de que no repercuta, porque se pueden quejar alumnos, oye, que esto es básico, ¿cómo está preguntando esta persona esto? Entonces, claro, aún así tenemos diferencias, o sea, que el médico no sabe de nutrición apenas y hay cosas que son básicas, básicas para el nutricionista. Sí, sí. El nutricionista no sabe de parámetros clínicos de algunas cosas, de interpretación de análisis, entonces, pues ahí ya bastante con el curso intenta poner todos a una, ¿no? Pero claro, si ya metes a un profesional que no es sanitario, no puedo garantizar, o sea, la gente se quejaría, ¿no? ¿Qué nivel pones? ¿Cuál pones? ¿Dónde pones el límite de abajo y de arriba? Y bueno, y creo que para el resto de la gente el libro es un libro muy amplio que da muchísima información, mucha. Sí, sí, yo para mí está toda esta parte, ¿no? Esta parte que entendible, luego hay cosas que no entiendo porque no están dentro de, no soy médica, no soy especializada, pero me ha parecido muy bien con esto como has acabado antes, ¿no? De la importancia de tomar el sol con cuidado, ¿no? La alimentación, o sea, con todo esto, las personas de a pie ya podemos, ¿no? Es tener atención con la importancia de cuidarnos y de tener este estilo de vida saludable, pues para tener unos buenos niveles de vitamina D y luego, pues acompañarnos de alguna persona profesional en este ámbito, pues para acabar de reajustar si hace falta. Eso es, sí, así es. Pues muchísimas gracias, María, por tu tiempo y yo dejaré para que puedan seguirte por las redes e informarse con lo que necesiten, pues para seguir atendiendo todas estas cosas que nos sirven pues para tener más conocimiento, para hacernos responsables de nuestra salud. Muchas gracias a ti, Carmen, por el interés en la temática y querer entrevistarme. Yo estoy encantada. Un gusto, María. Muchas gracias. Igualmente, un placer. A ti, Gracias. Carmen, que vaya muy bien. Chao. Chao, chao.